Buenas tardes, mi nombre es Daniel Villalobos, soy alumno de la carrera de Arquitectura de la Universidad UNIAC y en esta tarde entrego el trabajo final de la unidad 3 del ramo Seminario de Metodología. El objetivo de este trabajo es enumerar, categorizar un conjunto de acciones e instrumentos coherentes a una metodología predominante en una secuencia de fases y plazos para ejecutar tu investigación. Ilustrar la planificación mediante una carta Gantt a fin de comunicar visualmente la secuencia y codependencia de las actividades propuestas. El proyecto. El título del proyecto es Propuesta de medidas para compatibilizar el crecimiento urbano con la conservación del uso del suelo agrícola para la producción alimentaria del Gran Santiago. Síntesis del proyecto. El proyecto consiste en estudiar los factores que han impulsado la expansión horizontal de los límites de Santiago ocupando terrenos agrícolas, con el propósito de proponer alternativas para proteger el potencial agrícola de la expansión urbana y fortalecer el capital alimentario de la región. Una peligrosa situación se viene produciendo en la región metropolitana y en Chile. En la misma medida que las ciudades se expanden, se está perdiendo el suelo destinado a la producción de alimentos que da de comer a esas mismas ciudades. La ciudad de Santiago, desde el año 2013 al año 2020, ha crecido en 34.902 hectáreas, llegando su superficie a un total de 87.473 hectáreas, excediéndose en el plano regulador más de 9.000 hectáreas. Este crecimiento viene dado por el aumento de la población, que este mismo periodo creció abundantemente en más de 1.700.000 personas a causa de la inmigración y actualmente llega a los 19.629.590 habitantes. Este aumento de la población ha producido una presión en el mercado inmobiliario, en la industria y en las soluciones habitacionales sociales que se explican por los siguientes factores. Los factores que han gatillado el crecimiento de la ciudad, el crecimiento del mercado inmobiliario, la construcción de viviendas sociales por demandas cuantificadas, presión a partir de las tomas ilegales de terrenos fiscales para fines habitacionales, la expansión industrial, la política de monumentos nacionales. El proyecto propone una respuesta a una hipótesis con una estrategia de crecimiento vertical en contraposición al crecimiento horizontal que principalmente ha empleado el Estado para las soluciones habitacionales sociales, la industria, el mercado inmobiliario. Por lo que la estimulación del mercado inmobiliario en proyectos verticales, en barrios de baja densidad poblacional, barrios antiguos, contribuirán a detener la expansión horizontal y la protección del suelo agrícola. La pregunta jerárquica para este proyecto es: ¿qué medidas posibles se pueden tomar para compatibilizar el crecimiento de la ciudad de Santiago con la conservación del suelo agrícola? La hipótesis planteada es la siguiente. Para poder detener el crecimiento expansivo de la ciudad de Santiago, es conveniente reorientar el crecimiento de la ciudad hacia arriba, con proyectos de edificación de gran altura para viviendas sociales, públicas y también para proyectos privados. El objetivo general del proyecto es realizar una propuesta de estrategia de crecimiento para la ciudad de Santiago que evite la expansión hacia suelos agrícolas. Plan de trabajo, objetivos específicos y actividades para realizar el proyecto. El objetivo específico número 1 es realizar el estudio del estado de las artes de la información sobre el crecimiento urbano de Santiago y su efecto en la agricultura. ¿Qué actividades se proponen para cumplir este objetivo? Es la revisión del estado de las artes de la información relacionada con el crecimiento urbano, el uso del suelo, la demografía, la erosión, crecimiento industrial y normativa urbana. Segundo, tarea o actividad, clasificar la información pertinente y relevante para el estudio. La tercera actividad, realizar un estudio de campo con la muestra del 10% del cambio de uso de suelo de propiedades agrícolas que han pasado a uso urbano en las comunas del límite de Santiago. Cuarta actividad, realizar un estudio de campo del 30% de las soluciones habitacionales del Serviu en las comunas límites de la ciudad. Objetivo número 2, específico, construir un marco teórico. La actividad número 1 es seleccionar la información que configurará el marco teórico del proyecto. Segunda tarea, ordenamiento y clasificación de la información relevante para el estudio.
Objetivo número 3. Comprobar o refutar la hipótesis planteada. ¿Qué actividades se van a realizar? La comprobación o refutación de la hipótesis, sea para confirmar o replantear la hipótesis. Reformulación, segunda actividad, reformulación de la propuesta de la pregunta y o hipótesis. Objetivo número 4. Realizar una propuesta de estrategias para compatibilizar el crecimiento de la ciudad sin la pérdida de suelo agrícola. ¿Qué actividades se proponen para este objetivo? Propuesta de acciones de mejora, propuesta de nuevos estudios que se desprenderán de estas recomendaciones. Analicemos ahora la carta GAN y los plazos del proyecto. Como pueden ver en pantalla, la carta GAN se destinó para la primera actividad desde el objetivo número 1, la revisión del estado de las artes de información relacionada con el crecimiento urbano, 4 semanas, luego una semana para clasificar la información pertinente y relevante para el estudio, luego pasamos al segundo objetivo, las actividades que se plantean desde la cuarta semana son la selección de la información que configurará el marco teórico del proyecto, también el ordenamiento y clasificación de la información relevante para el estudio, como lo pueden ver en 2 semanas, una muestra, aquí vienen los estudios, una muestra del 10% del cambio de uso de suelo en las propiedades agrícolas de las comunas límites de Santiago, y eso tiene una propuesta de 7 semanas. También revisar el estudio de campo del 30% de las soluciones habitacionales del servicio en las comunas límites de la ciudad, 7 semanas. Estos estudios se hacen en forma conjunta y paralelamente. Luego, para cumplir el objetivo número 3, comprobar o refutar la hipótesis, se tienen, después de los estudios, una vez finalizados los estudios, entonces se revisa la información, se compara y entonces se confirma o se replantea la hipótesis. Reformulación de la pregunta o la hipótesis también de actividades, 2 semanas para evaluar con la información de campo. Finalmente, a partir de la semana 14, comenzando la semana 15, la propuesta de acciones de mejora y también la propuesta de nuevos estudios que se desprendan de este análisis. Conclusión. Este estudio se ha preparado con el propósito de proponer alternativas de solución para detener el crecimiento de la ciudad expansivo a sus límites laterales, para que la ciudad pueda crecer en forma vertical, de tal manera de ya no ocupar más suelos agrícolas. Muchas gracias.